Bueno, gracias. Si les parece... ¿Qué? No. Bueno, si les parece vamos a dar comienzo a esta última mesa con la que vamos a cerrar el seminario. Mesa a la que titulamos Posibles lecturas de la crisis estatal. Si ayer me dijeron tirana, hoy me voy a poner más todavía, porque son tres ponencias y 6 expositores, así que tratemos de respetar lo más posible el tiempo de 15 minutos por ponencia, no por coautor. Así que si les parece, empezamos con la primera ponencia que está en el programa, que es la de Fernando Munguía y Carolina Muñoz, titulada La alternancia sin fin, las muchas caras de la crisis estatal en México. Buenos días, pues primero que nada muchas gracias. Vamos a presentarles en líneas generales el artículo. Entonces lo que nosotros proponemos es una lectura alternativa a una lectura que se ha hecho bastante dominante en México, donde pareciera que después del año 2000 iba a venir una ruptura muy importante, iban a haber cambios muy grandes, digamos, en la vida democrática. Ahora, lo que nosotros proponemos es que en realidad no hubo una ruptura, sino una serie de continuidades con el pasado. Y es lo que tratamos un poco de trabajar a lo largo del artículo. Y esto porque posiblemente en México no se dio un momento de democratización inicial, sino que más bien la vida democrática quedó anclada en el surgimiento del Estado por revolucionario. Entonces con esto se dieron una serie de prácticas que se decían muy democráticas, pero que en realidad más bien eran unas prácticas barnizadas con un matiz de democracia, ¿no? Lo que hacemos es ir a lo largo de la historia y, bueno, proponemos que hubieron 3 fases más bien para llegar a este año 2000. En la primera fase, el PRI era considerado un partido hegemónico. En una segunda fase se vuelve un partido dominante en crisis y finalmente llegamos a una tercera fase donde se da el pluralismo tripartito. Durante estas fases lo que intentamos mostrar, o de lo que se trata, es más bien de ir dejando ver la manera del PRI de comportarse, ciertos hábitos, ciertos tipos de relaciones, y digamos que dejar estas prácticas ahí latentes y después del año 2000 volverlas a encontrar para hacer esta especie de continuidad entre los dos periodos. Esto hizo que en realidad hubiera una coexistencia de diversas maneras de entender la política y 2 culturas democráticas, culturas políticas más bien no democráticas, que estaban en convivencia. Ahora, eso no quiere decir que durante todo este tiempo no hubieran habido cambios y que no hubieran habido avances, digamos, pero más bien lo que encontramos es que se dieron una serie de continuidades que tenían que ver con permanencias adaptativas que buscaban los diversos actores. Ahora, con la llegada de las elecciones del año 2000, bueno, se esperaba que todo se derrumbara y que de alguna manera empezáramos un nuevo periodo, como si de repente todo fuera a cambiar. Y lo que nosotros vemos es que este edificio pues no se derrumbó, sino que más bien los actores siguieron actuando con unas permanencias que les habían permitido mantener el poder. ¿Por qué? Porque la alternancia en realidad se dio primero a nivel local y después poco a poco a niveles más importantes hasta llegar del nivel federal. Entonces, lo que nosotros proponemos justamente es que en el año 2000, pues aunque se esperaba esta gran ruptura, pues no nos encontramos con ella. Bueno, ciertamente lo que cuenta Carolina tiene que ver con un par de presupuestos metodológicos y teóricos que no están del todo explicitados en el trabajo. Por suerte recibimos hace unos días los comentarios de Francisco, muy generosos y abultados como siempre, y entonces eso nos hizo como reparar en que había que darle como ciertas vueltas, ¿no? Y que bueno, que de cualquier manera todavía eso queda como trabajo pendiente. Uno de los supuestos metodológicos que está detrás de esta perspectiva es la historia del tiempo presente, ¿no?
¿Y por qué la utilizamos como perspectiva metodológica que nos permite problematizar el tema de la alternancia? En principio porque creemos, como decía Carolina, que el proceso que tuvo una fecha célebre importante en el 2000 no se corresponde necesariamente con la mayoría de las interpretaciones predominantes que existen en la Academia Mexicana. Y bueno, ahí ofrecemos una disculpa por el localismo de alguna manera, pero ciertamente en México, como todos sabemos, no vivimos un periodo de emergencia de movimientos destituyentes, tampoco vivimos un cambio de época como se llegó a interpretar en otros países y referido a otros procesos latinoamericanos. No tuvimos este debate tan prolífico que acá se ha traído a cuento muchas veces sobre el populismo. Lo que sí hubo fue una insistencia realmente cansona, diría yo, sobre el tema de la alternancia. Porque por un lado, se asume, digamos, en lecturas más o menos historizadas, se asume que la alternancia es un proceso de larga duración, ¿no? Algunos la ubican en el 68, otro momento podría ser el 77, la reforma política del 77, una más, la crisis institucional de las elecciones del 82, y la década del 90 supone como un periodo de estabilidad o normalidad institucional en la que se fueron creando instituciones, reglas, procedimientos que favorecieron, primero, como decía Carolina, la alternancia a nivel local y finalmente lo que sucedió en 2000, ¿no? Ya saben, el triunfo del PAN, el candidato Vicente Fox sobre el PRI, que además se dio ciertamente con una solvencia institucional, o por lo menos de las instituciones electorales, y no hubo ningún grado de impugnación ahí, ¿no? O sea, la diferencia fueron alrededor de 3 puntos y tantos puntos porcentuales, que representaban como 3 millones de votos, y entonces, digamos, se asumió que era un proceso que había respetado la legalidad electoral y demás. Entonces, partir de esta perspectiva metodológica de la historia reciente nos permite poner en tela de juicio esas interpretaciones dominantes que no le atribuyen un peso importante a los procesos, pero no solo al proceso en general, sino que más bien destacan momentos, ¿no? Momentos que tienden a ser sesgados uno del otro. Y lo que nosotros pensamos acá en el cuerpo del texto es más bien pensarlo como un flujo constante de experiencia social y política que va, que hace parte de ese proceso de la democratización, pero que en definitiva no le podemos atribuir ese peso de quiebre o de ruptura a la alternancia del 2000. Eso por un lado. El otro presupuesto teórico más analítico tiene que ver con pensar el Estado mexicano a partir de una visión del Estado integral o el Estado ampliado. De ahí que digamos que efectivamente se puede hablar de una crisis estatal y no solamente de una crisis institucional o de legitimidad o de tal, porque implica la participación y la presencia en esto, en el campo político, digamos, de una serie de actores, de demandas que no han sido suficientemente, que no han tenido el espacio de la representación o de la articulación y que en ese sentido se han quedado por fuera de las reformas que se han hecho en el sistema político mexicano. Es cierto, como se discutía en la mesa anterior, que no todo tiene que estar por dentro, pero en México más bien todo ha quedado por fuera, o la mayoría ha quedado por fuera. Entonces nos parece que ese es como un punto importante que habría que destacar. Lo que sucedió, digamos, durante toda esta última década, o digamos más de una década desde el 2000 para acá, ha sido como decía Carolina, la reactualización y refuncionalización de prácticas que se venían dando desde el pasado priista, desde ese régimen que emergió de la revolución, el Estado postrevolucionario, fuertemente vertical, burocrático, y ejemplos sobran, ¿no? En el artículo en algún momento pensamos en hacer una suerte de genealogía del conflicto y la protesta social en México. Nos parecía que era realmente un trabajo aparte porque, insisto, los casos sobran, ¿no? Desde las primeras manifestaciones en el Estado de México, que después derivaron en la formación de esa resistencia que derivó en la represión de 2006 en Atenco, lo que sucedió en Oaxaca, obviamente lo que sucedió en relación al conflicto postelectoral que arrancó en 2003 y que tuvo una consecuencia muy importante en
el campo político una vez dadas las elecciones de 2006. Y de hecho ese es uno de los elementos que tomamos como ejemplo de esta crisis estatal, ¿no? Y además de la falencia o de la debilidad con la que esas supuestas instituciones electorales que habían sido tan enaltecidas 6 años antes, nuevamente entraban en crisis, y no solamente las instituciones, sino digamos la correlación de fuerzas que estaba detrás de ese conflicto derivó en lo que ya conocemos. Entonces, digamos, partimos de una insatisfacción con las interpretaciones predominantes. Lo que intentamos es historizar el presente mexicano, digamos, de esta manera, tratando de relevar la historia no como acontecimientos dados, ubicados en ese pasado, sino como un fluir de experiencia social y política, y partir de la idea de que efectivamente el Estado mexicano está en crisis, pero no solo por la parte institucional, que a lo mejor es la más visible o una de las más visibles. En comentarios previos a este documento se nos hizo la sugerencia de por qué no meter o desarrollar más ampliamente la parte del nivel de la estructura productiva, por qué no reparar en la importancia que juega el papel de la geopolítica en México, ¿no? Que obviamente ese también fue uno de los factores predominantes después del 2000, pero bueno, nosotros recortamos un poco analíticamente, nos enfocamos a discutir, intentamos de alguna manera hacerlo críticamente, esta perspectiva predominante de la alternancia como un punto de quiebre, ¿no? Y de ahí es que tratamos con 2 casos que ustedes pudieron revisar ahí. Uno fue el proceso de la construcción del movimiento López Obradorista, que de alguna manera representaba esa suerte de movimiento plebeyo, de masas, que obviamente estaba muy encuadrado en la imagen y el capital político que podía tener en ese momento López Obrador, pero que más allá de eso, y digamos eso no entró acá porque es parte de digamos, es la tesis doctoral en sí de Carolina, nosotros quisimos un poco más bien relevar la parte del movimiento y la construcción del conflicto, y después uno mucho más reciente, que es el movimiento estudiantil que surgió en el contexto de las elecciones de 2012, y que de alguna manera dinamizó e hizo visibles estas limitancias o límites, digamos, de la parte institucional del sistema político mexicano, ¿no? Entonces, insistir, la alternancia para nosotros no representa ningún punto de quiebre. Es cierto que hay cosas que cambiaron y eso lo tratamos de relevar. No podemos decir que las reformas y ciertas instancias que se generaron institucionales no son positivas o que no de alguna manera coadyuvan a la ampliación de la representación de las demandas y demás, pero en ningún sentido coincidimos con estas visiones predominantes, ¿no? En todo caso, relevamos la continuidad y la persistencia de lógicas, de prácticas, de formas de dominación que se venían dando desde el régimen anterior y que de alguna manera fueron la punta de lanza para permitir que en estas últimas elecciones ese viejo partido, con todos sus viejos métodos, regresara al poder federal, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el panorama general del texto. Claro, no sé si quiero decir algo más. 3 minutos. Bueno, ya que nos queda un poco de tiempo, entonces me gustaría como tocar el caso de López Obrador, que justamente como decía Fer, a partir de la alternancia del año 2000, pues parecía que iba a haber este gran punto de quiebre donde la democracia mexicana iba a funcionar de maravilla y las instituciones de alguna manera habían mostrado su potencial para justificar pues el mismo proceso. Y entre el 2000 y las elecciones del 2006 nos encontramos una serie de pequeñas aristas, de alguna manera, que marcaron lo que pasaría después, ¿no? Por un lado, bueno, los grandes cambios nunca vinieron, de alguna manera los actores políticos se quedaron ahí esperando y más bien lo que se hizo fue llegar a una serie de acuerdos. Y después, a lo largo del sexenio, pues nos encontramos con una serie de prácticas que se hicieron visibles de los partidos políticos que mostraba que de alguna manera, bueno, no estaban apegados a las reglas que ellos mismos habían pactado, ¿no? Después, bueno, vino el desafuero, que también ayudó a que el clima al momento de las elecciones se hiciera terrible,
¿Por qué? Porque parecía que otra vez el presidente era el que incidía en quién iba a gobernar directamente al país, ¿no? Después, al lado de esto, teníamos una serie de capas de la población que nunca creyeron este discurso de que México estaba dando pasos hacia la democratización. Entonces parecía que nada había cambiado. Desde los años 80 parecía que todo el discurso de la búsqueda de democratización era muy actual. Y bueno, la fuerza, por supuesto, que tuvo López Obrador jugó de manera muy importante para que al momento de las elecciones, desde antes de las elecciones, ya hubiera un cuestionamiento muy claro de que si López Obrador perdía las elecciones era simplemente porque se daba una especie de binomio entre la oposición era fuerte, entonces absolutamente tenía que haber un fraude electoral. A lo largo de lo que pasó después, que fue un movimiento postelectoral importante, encontramos que López Obrador como líder al mismo tiempo combina una serie de características de liderazgos, digamos, de la época de la democracia, de los públicos que nos propone Maná, con una serie de corporativismo y de relaciones que más bien nos dejan ver una época anterior, muy al estilo priista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ay, madre mía, se me acaba el tiempo. Bueno, termino rápidamente. Lo que intento yo, al menos, o lo que intentamos mostrar en las dos partes, es justamente cómo al mismo tiempo están conviviendo una serie de formas de hacer la política y de prácticas muy concretas que tienen que ver con formas muy priistas de actuar, con una serie de estrategias, digamos, que movilizan más bien actores políticos a nivel mundial que son representativas de la época actual. Si les parece, seguimos con el texto de Fran y Adrián sobre representación política en Argentina 2001-2007. Bueno, gracias. Primero, decir que cambió no solo el título, sino se fue a partir de los comentarios de la primera ronda de presentaciones, fue cambiando bastante los objetivos y el desarrollo del texto, me parece que para bien. Era difícil, le decía a Fran en algún correo que era difícil prever cómo se iba a desarrollar esto, pero creo que salió bien. Para la presentación yo voy brevemente a marcar algunos lineamientos que hacen al contenido del texto, pero además que me parecen relevantes para algunas cosas que hemos estado discutiendo a lo largo de este seminario, ¿no? El nuevo título, digamos, se llama Cambios en la configuración política del Estado en Argentina de la convertibilidad de Néstor Kirchner. Y nos interesaban dos cosas, ¿no? Primero, discutir o contribuir a la discusión sobre el carácter multiclasista de los populismos, ¿no? Por otro lado, intentar un poco en el sentido me imagino, porque desconozco la bibliografía de Emiliano sobre la cuestión relacional, como cuáles eran los pactos y las relaciones que le daban su especificidad histórica al Estado en Argentina y cómo un cambio en estos pactos y en estas relaciones implicaban cambios en el Estado. Y dentro de estos cambios, el papel que guardaba el Estado, ¿no? Y en este sentido recurrimos a esta noción clásica, digamos, de autonomía relativa del Estado, ¿no? Porque creíamos que cierta interpretación del Estado, desde el marxismo, que lo veía como un puro reflejo de clases, ¿no? Como instrumento de dominación de una clase, no se veía con el proceso, ¿no? Era más adecuado referir a cierta autonomía relativa en el sentido de que, si bien está condicionado por este entramado relacional, el Estado, y particularmente el gobierno como instrumento de intervención estatal, era un factor y un actor en esta reconfiguración del entramado relacional, ¿no? Entonces, esos eran como los objetivos. Yo brevemente voy a marcar algunas cosas, ¿no? Bueno, primero, el texto hace una cronología muy apegado a los actores y a los cambios, que va de la convertibilidad al primer gobierno de Néstor Kirchner, ¿no?
Recordar que en medio hubo una gran crisis y una transformación del Estado, ¿no? Una transformación que también implica, y en esto creo que es cercano a lo que pusieron Fer y Caro, varias trazas de continuidad. Y en ese sentido, una de las cosas que discutíamos en alguna mesa sobre la pertinencia de llamarle populismo al kirchnerismo, acá cuando uno aborda más cronológicamente estos cambios, el papel de la ruptura populista se ve mucho más matizado, ¿no? De hecho, pareciera que todos los cambios vienen desde antes, digamos. Fran, ahora no me meto con eso porque Fran lo va a desarrollar más en concreto, ¿no? Siguiente cuestión, también discutiendo algún sentido común sobre pensar al neoliberalismo como un modelo puramente excluyente, ¿no? Y en realidad y también esta idea del Estado neoliberal como un Estado chico y ausente, ¿no? Cuando en realidad lo que vimos es que para lograr la estabilidad política de un modelo económico que genera desigualdad, el propio Estado y gobierno generaba matrices de integración, pero estas matrices de integración tenían, digamos, reflejaban un estado de fuerzas particular, ¿no? Y en este sentido, que es, digamos, en la época de la convertibilidad, es toda la discusión sobre el clientelismo, ¿no? Y en este sentido, una cosa que nos gustaría traer también a la mesa y que discute con lo que expuso Luis Daniel y David sobre dar por hecho que el clientelismo es despolitizador, durante este periodo vemos que es justo en estos enclaves clientelistas donde se van surgiendo nuevas formas de politicidad, de organización y nuevos actores, ¿no? En particular en este caso con los movimientos de desocupados, ¿no? Que nacen en oposición a las redes clientelistas del Partido Justicialista y le disputaban a los punteros, que serían como los intermediarios en las villas, los brokers de Luis Daniel, los intermediarios en las villas de bajar recursos. Bueno, en oposición a esta manera, a esta red, digamos, surgen varios movimientos que quieren democratizar, por así decirlo, esta repartición de ayuda, ¿no? Y en este sentido, en la posterior crisis del 2001, con la caída del gobierno de la Rúa, va a ser importante, me parece relevante marcarlo, que un cambio, cuando asume de la Rúa, que forma parte de una coalición que tiene que gobernar, una de las estrategias que buscó para consolidar su poder político era cambiar la matriz de políticas sociales para precisamente no depender de las redes clientelares del Partido Justicialista, ¿no? Esto lo hizo apoyándose en diversas organizaciones populares que se volvieron los intermediarios ahora, y esto le permitió a estas organizaciones un gran crecimiento, ¿no? Y con este cierro. Bueno, una cosa que tiene que ver mucho con el caso mexicano, y es que en estos cambios del Estado, del entramado relacional del Estado, el peronismo juega un papel fundamental, ¿no? Y pareciera que además de una identidad política, como puede ser en el caso del PRIismo y en el peronismo, es también la disponibilidad de recursos de gobierno, ¿no? Fue eso, y ustedes lo mencionan bien en el trabajo, para el caso mexicano el clientelismo está ahí disponible para cualquier partido político, no hay una independencia, no es monopolio de ningún partido, y eso, ¿no? Como la íntima relación entre un partido de gobierno y el Estado, ¿no? Me parece que lo que voy a hacer yo en realidad es, a partir de los comentarios generales de discusiones generales que hizo Adrián, es ilustrar, no vamos a relatar el desarrollo de la cronología si se quiere, porque sería imposible abordarlo en este tiempo. Entonces digo, que no se queden con una imagen inconexa de lo que vamos a hacer, sino que simplemente para poder discutir, así lo vamos a presentar.
Me parece que lo que tiene de interesante es que a partir de estas discusiones generales respecto a la instrumentalidad o dimensión estructural del Estado, como también con esta discusión que es también a varias puntas, porque muchas de las interpretaciones sobre lo que ocurrió en la Argentina en el pasaje de la convertibilidad al kirchnerismo abonan en esta idea un poco instrumental, no solamente en el sentido de que sea un reflejo de una clase, el Estado, sino que sea el reflejo automático de una cierta correlación de fuerzas. Y ahí es donde quiero remarcar esto que ya lo señaló Adrián, que estamos diciendo, no, el Estado además tiene cierta autonomía relativa, que nosotros lo estamos mirando a través de la dimensión del gobierno nacional, el Estado abarca más dimensiones, lo sabemos, pero tiene una capacidad de interactuar en ese condicionamiento, que es un poco asociado a las ideas que Emiliano planteaba de esto de decisiones estructuralmente condicionadas, digamos, dentro de cierto marco puede actuar, pero no puede exceder, digamos, pero interactúa creativamente ahí. Y la otra matriz que estamos discutiendo también es esta matriz de corte más postfundacional y concretamente, como ya lo tengo con el metiche, con la forma de entenderlo, que dice el Estado es una arena más, literalmente lo dice así. Y esto es un problema, porque no es una arena más, no es un campo inespecífico de la acción. El corte de tiempo que elegimos para ver esto, que va de la convertibilidad al kirchnerismo, lo que tiene interesante es que muestra diversas configuraciones entre relaciones de fuerzas sociales y el Estado. Entonces nos parecía interesante que, sin ser un estudio exhaustivo de cada uno de esos momentos, mostraba esta suerte de variaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, podíamos ver cómo en la configuración de esa comunidad de negocios que llama Basualdo, que lo puso un buen nombre, que configura lo que es el modelo de la convertibilidad, no es un preacuerdo que existe por fuera de la acción. En aquel caso, Menem, acordando con ciertas fracciones de la burguesía, de capital extranjero financiero concretamente, que a través de la prenda de cambio de las privatizaciones negocia con el resto de la burguesía y concretamente con el sector conocido como capitanes de industria para poder llevar adelante ese programa de reformas que a priori había sido motivo de disputa durante los 80 entre estos sectores de la burguesía. Respecto de la caída, la crisis de la convertibilidad, parece interesante mencionar cómo hay un movimiento que el propio despliegue de un programa que en un principio parecía generar acuerdos dentro del sector concreto de la clase dominante de la gran burguesía, genera una serie de rispideces. No es que porque se haya acordado en un momento, este acuerdo es homogéneo y se mantiene a lo largo del tiempo indefinidamente hasta que por algún evento externo explote. Hay elementos de crisis económica que funcionan de trasfondo para entender las disputas que se generan al interior. Por un lado, de la clase dominante y por otro lado entre sectores subalternos y la clase dominante. Entonces es un conflicto en tres partes, si se quiere, que configura de alguna manera lo que está ocurriendo en esa crisis de la convertibilidad. Así aparece, y esto es interesante, una escisión interna de la gran burguesía que tiene que ver con la aparición del grupo productivo, concretamente liderado por la Unión Industrial, que va a hacer un pasaje sin un corte, una ruptura total, un corte total con el resto de los sectores de la gran burguesía, con los que comparte una serie relevante de intereses, y esto se va reflejado, y bueno, la revisión con los trabajos de Emiliano no es trivial porque también he trabajado en entonces con Emi que ya se me... pero esta cuestión de, bueno, cuando uno observa luego lo que ocurrió en términos de las modificaciones de las políticas macroeconómicas, en efecto, los sectores de la clase dominante relativamente desplazados no es que son perdedores, sino al contrario, uno incluso los puede posicionar dentro de los sectores ganadores. Ahora bien, políticamente es interesante que esta escisión abre una brecha de interacción con las clases subalternas, o con los sectores subalternos. Y acá es lo que nos parece interesante. Primero, esta oposición que deja a un sector de la gran burguesía apoyando un modelo de tipo completamente excluyente, viabilizado por la fuerza en el gobierno, que en ese momento es la Alianza, y que de alguna manera se empieza a presentar de una manera elevadamente excluyente para el resto de la sociedad, y por lo tanto pierde capacidad de generar consensos, ya no solo con los sectores subalternos, sino incluso al interior de la clase dominante. Este sesgo, en relación a los sectores populares, genera, apoyado sobre esa matriz de politicidad que señalaba Adrián respecto de la gestión de planes sociales, las demandas de empleo, etc., un nuevo tipo de interacción donde los sectores subalternos demuestran una enorme capacidad no solo de irrupción en el espacio público, sino de organización. Y a mí me parece importante subrayar esto, lo hablamos con Adri, porque en esta etapa aparecen prefigurados un montón de elementos que van a configurar lo que es después el programa de gobierno, no solo de Duarte, sino de Kirchner. Y en este sentido es interesante señalar, porque lo digo cuando estoy hablando de los sectores subalternos, concretamente en 2001,
la CTA, junto a otras organizaciones, había logrado armar un Frente Nacional contra la Pobreza que cubrió a nivel nacional una consulta popular con 3 millones de votos para poner, por ejemplo, la demanda de subsidios de ingresos ciudadanos, lo que después va a terminar siendo una versión de la asignación universal por hijo, o la modificación en términos de las asignaciones de las pensiones y jubilaciones. Estos elementos están demostrando, y también digo, por ejemplo, Alberto Bonet sostiene esto, había una visión real de que los sectores subalternos, no vamos a decir que eran una fuerza política organizada que era capaz de disputar el poder del Estado, no, eso no ocurría, pero sí había, 2 minutos, ok. Sí ocurría que había ahí una modificación interesante en la correlación de fuerza. Dentro de los sectores subalternos, sin embargo, hay un actor concreto que juega un rol clave para comprender lo que viene después, y es la CGT. La CGT, que representa para los no argentinos a los trabajadores, básicamente a los trabajadores formales ocupados en el sector privado. Esto tiene matices, pero básicamente esto es lo que representa. Por un lado, coincidía en la calle, sobre todo una fracción de la CGT, que era el MTA dirigido por Moyano, coincidía en la calle con protestas y demandas de redistribución masiva, donde operaba una serie de conjunciones de demanda, entendiendo que lo que se presentaba era un pedido de democracia con contenidos y subsanación de derechos vulnerados, no solo económicos, sino de otro tipo. Al mismo tiempo, negociaba con la Unión Industrial por demandas que tenían que ver con redistribución en términos de industrialización y mercado interno. Este rol de pivot es muy importante porque, de hecho, cuando estalla la convertibilidad, va a funcionar de modo de legitimación parcial a la propuesta de la Unión Industrial del Grupo Productivo, primero con el gobierno de Rodríguez Sá en la semana ese de 2001 y luego durante el gobierno de Duhalde. Esos dos gobiernos lo que van a lograr es, de alguna manera, representar el acuerdo previo que existía entre estos dos grupos, entre el Grupo Productivo y la CGT, pero lo va a galvanizar y le va a dar una solidez que no tenía previamente. Acá nuevamente la interacción. Y tiene que ver sobre todo con la apelación a un ideario peronista. Concretamente, cuando Rodríguez Sá se autoproclama, se autorreivindica en esa tradición, la CGT, frente al programa de gobierno que está imponiendo la Unión Industrial, es decir, la Confederación de Trabajadores, va a decir a este presidente hay que defenderlo y hay que rodearlo para... 0 minutos, ya sé. Y hay que rodearlo para defenderlo. La remisión a ciertos elementos del imaginario peronista concentrados en esta organización, que remiten a un momento de la historia argentina donde la clase trabajadora estuvo, no sé si en mejor momento, no importa, pero en el imaginario aparece como un momento casi ideal de inserción de la clase trabajadora. Esto hace que tenga sentido rápidamente la idea de industrializamos mercado interno, vamos a estar todo mejor. Sin esa revisión al pasado, era, no sé si imposible, pero muy difícil que esto superara un mero acuerdo de cúpulas. Y digo, esto de alguna manera caracteriza el periodo ese. Ya para cerrar, porque tenemos 0 minutos, sí. un poco para decir algo de Kirchner y con esto cerrar. La llegada de Kirchner, de alguna manera, lo que la alianza de Duhalde no pudo integrar fue, sobre todo a los sectores de los piqueteros, con los cuales tuvo una política de tipo, por un lado, contención en el sentido de presión del plano social, por otro lado, sumamente represiva con los hechos de el asesinato de los 2 militantes, de Darío Costecchi, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, tengo los nombres. Lo que hace Kirchner es lograr incluir de alguna manera a estos sectores que no habían sido incluidos previamente, y en ese sentido hace una nueva operación que, si se quiere, se puede asemejar en ese sentido a lo que hizo Menem en un primer momento con la convertibilidad, desde el punto de vista de tomar una serie de disputas y acuerdos que existían, pero darles un nuevo sentido que no lo precedía. ¿Qué hizo? Tomó, y sobre todo esto se visualiza mucho en los estudios del discurso que muestran esta idea de la democracia con contenido, donde aparece, por un lado, la idea de el desarrollo de productivo con la industria nacional, con el mercado interno, incluso la creación de una burguesía nacional, y por otro lado, esta necesidad de una redistribución masiva con la reparación a derechos vulnerados en un sentido más amplio que el meramente económico. Esta conjunción de eventos, de alguna manera, genera una nueva coalición que no lo precedía, y, si se quiere, es la especificidad de lo que hizo Néstor Kirchner. Pero, como decía Adri, lo que podemos ver es un montón de trazas de continuidad que ponen, no necesariamente eliminan, pero sí ponen en cuestión esta idea de una crisis y una ruptura absoluta. Perdón por la extensión, gracias. Bueno, entonces
Por último pasamos a la ponencia de Antonio, Paula e Íñigo Errejón, que van a presentar su trabajo sobre crisis y protesta en España hacia una latinoamericanización del escenario político, el caso de la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, como ya se han dado cuenta, Íñigo no está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me oye? Sí. Bueno, es un artículo en curso, no está terminado, lo tuvimos que hacer ahí en las últimas semanillas. Íñigo, como los procesos en España se han precipitado, se ha presentado en las elecciones y está ahí con una plataforma electoral que se llama Podemos. Entonces no pudo participar hasta ahora, pero esperamos que se reincorpore después. La idea inicial era hacer una comparación de la crisis del régimen de los países andinos con la crisis actual en España. Y queríamos ver sobre todo el lugar de los movimientos o las organizaciones emergentes, cómo habían ascendido o si éstas habían ascendido. Para esto utilizamos el caso de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que fue un caso muy sonado en España, que sigue siéndolo, después del 15M, y queríamos sobre todo centrarnos en el momento de ruptura. Pero bueno, como ya han dicho los compañeros y también se dijo ayer, las rupturas no solamente son rupturas, sino que también suponen continuidades. El análisis lo elaboramos pensando en 3 categorías que nos propuso Íñigo en su momento, que eran nosotros, ellos, articulación de demandas y movimientos y mecanismos de ejecución de la ruptura, en concreto mecanismos de la acción política. El nosotros y ellos funcionó para la lectura como un proceso de deslegitimación que ha hecho sobre todo la PA o ha profundizado la PA en España por no haber una respuesta del Estado o, bueno, sobre todo de la administración pública en la situación, ¿no? Y el enemigo o el ellos, el adversario político, sería más bien los capitales financieros, que siempre sí son el enemigo. La articulación de demandas y de grupos nos parece que, aparte de que haya habido una articulación con gente que no ha participado nunca antes en política y con otros movimientos, ¿no? Ya sea V de Vivienda, que fue el movimiento que precedió a la PA, aunque con otros intereses, o el 15M, o todas las asambleas que surgieron del 15M, lo que nos parecía más importante es que tenemos la sensación, bueno, ese ha sido como nuestro análisis hasta ahora, que ha habido un uso de un discurso de derechos tanto en el decir como en el hacer. O sea, no solamente han exigido derechos, sino que también los han ejercido. Bueno, los mecanismos de ejecución, claro, aquí estaría la apuesta por competir en elecciones, pero pues a diferencia de Podemos o Partido X o la CUP en Cataluña, que acaban de salir, pues la PA todavía no ha dado el paso. Yo el otro día tuve aquí a Pisarello y le pregunté directamente que cuándo lo iban a dar, pero pues parece ser que todavía no, ¿no? En principio estábamos barajando la posibilidad, porque ya no sabemos si vamos a usar estas categorías o no, porque pues el análisis era la teoría de Íñigo, de lo que estaba trabajando Íñigo en este momento, y nosotros íbamos solamente a acoplar el análisis y hacer el contexto, pero pues ahora ya no sabemos qué ha pasado con Íñigo y si se va a poder reincorporar, y en realidad es más importante pues la lucha política en este momento en España, porque tiene que acabar esto ya. Entonces estábamos barajando la opción, que siempre estuvo en verdad, de utilizar el texto de Aboy y bueno, también de Barros sobre la diferencia entre identidades populistas y populares, que presentó aquí el año pasado, pero que tiene un tiempito. Y nosotros consideraríamos que la PA es más bien una identidad popular, hegemónica, en el sentido de que es capaz de articular y universalizar derechos, pero que no tiene la intención de pasar su parte por el todo, ¿no? De pasar de la plebs al populus. ¿Sí, no? ¿Lo dije bien? Y más bien sería que se consideran a sí mismas o se identifican a sí mismas más bien en un devenir plural y con un componente democrático liberal. Es una pena, pero así es España. Bueno, hasta aquí... Te quedaste corta. Hasta aquí
En realidad nuestra intención era que fuera breve, porque pues ayer ya estuvimos aquí, pues la tercera exposición siempre cuesta y estamos antes de comer. Yo no sé si quieres añadir algo. Más bien la idea era que nos pudieran hacer comentarios para enriquecer el texto, porque pues cuando se escribe se camina mucho en solitario, ¿no? Pero ahí lo ven. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, gracias. Para que se escuche bien, no, solo una nota. La cuestión de la crisis estatal, crisis de régimen, bueno, que está detrás de las otras dos presentaciones, y en la nuestra, digamos, sigue estando como pregunta o como problema, ¿no? Digamos, ¿hay crisis o no? Es decir, se puede responder a una pregunta como ¿hay crisis o no? Con un sí o no, ¿no? Es decir, hay estados intermedios, qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que la situación en España de alguna manera permite hacer ese tipo de reflexiones, aunque todavía no están del todo desarrolladas, ¿sí? Entonces está la cuestión crisis, Estado-régimen, y en el caso particular de la plataforma de afectados por la hipoteca, pues es el punto de vista de una organización social, ¿no? De un movimiento social, ¿no? Entonces sería pensar ese vínculo, ¿no? Bueno, yo creo que con eso. Bueno, muchas gracias. Si les parece, damos paso a Gerardo, que va a hacer un comentario sobre esta mesa. Bueno, gracias por la invitación a comentar. Creo que ninguna mesa como esta revela tan patentemente cierta discusión que hemos tenido a lo largo del seminario alrededor de cómo cierta localización norte-sur hacía ver en forma muy distinta la relación, ese mito topológico que es la escisión Estado-sociedad, digamos. Aunque parece que esta mesa lo refleja muy bien. Un excurso muy breve sobre las distinciones topológicas, que siempre fueron un problema. Yo creo que esta mesa no hace tanto hincapié, en realidad. Hay matices entre unas ponencias y otras. En esto por ahí no soy justo con la ponencia de Adrián y Francisco, pero no hace tanto hincapié en la crisis del Estado como tal, sino a un aspecto de esa supuesta mediación que es en el sistema político y en lo que podríamos decir la dimensión representativa del sistema político. O sea, veo sobre todo tanto en la ponencia de Carolina y Fernando como en la de Paula, Íñigo y Antonio, como que ese es el problema que aparece como central en algún punto. Breve curso. Principios del siglo XX, década del 30, pensando ya sobre la idea de crisis de representación, para reaccionar ante los teóricos de Weimar del estado del partido, es una noción problemática. Un autor, después nacionalsocialista, Heinz Marr, distingue partidos de representación y partidos de integración. Los partidos de representación eran los partidos liberales que representaban intereses disímiles en la sociedad. Los partidos de integración eran los partidos que cubrían todas las esferas de la vida social y que era una especie de control del Estado sobre la sociedad. Absolutamente funcional, digamos, a lo que fue el Tercer Reich. En los años 70, la contracara a ese pensamiento se da en el seno de la discusión intelectual del Partido Comunista Italiano, cuando Umberto Cerroni, frente al partido máquina de inspiración más leninista, propone la idea de un partido que habite, no dirija en todos los frentes de masas. La idea de frente de intelectuales comunistas, frente de trabajadores, frente de XX estudiantes. O sea, ahí en lugar de ser absorbido lo político por el Estado, era prácticamente pegado a
la vivencia de la sociedad. En uno y otro caso, ¿qué es lo que se pierde? Lo que se pierde es el ámbito productivo de la mediación. O sea, Carl Schmitt empieza el concepto de lo político diciendo el concepto de Estado supone de lo político. Y cuando dice supone de lo político, está diciendo que el Estado es el producto de una serie de alineamientos, desalineamientos, afinidades y desafinidades que se construyen en la vida social. Entonces, dicho esto, yo creo que esta mesa revela mucho de esa dimensión de intermediación entre lo que después de todo son estos topos tan liberales de una imagen de excluyente entre Estado y sociedad. Yendo a las ponencias específicamente, bueno, me resulta sumamente interesante el trabajo de Fernando y Carolina, porque ellos no parten de lo que es una suerte de sentido común que todos asumimos, más fácil, de vincular la situación de México, digamos, a lo que podríamos decir un achicamiento del Estado, el efecto de la reforma neoliberal sobre el Estado, sino que dan cuenta de una persistencia que es, en alguna medida, un desemboque de un largo proceso de 40 años, que es el que rastrean a lo largo de su trabajo y de las 3 etapas, que en cierta forma asegura cierta persistencia de una gramática de la política mexicana que no ha sido modificada. En este sentido, lo que no quiere decir que no haya habido cambios parciales, ¿no? Pero lo que dicen en buena medida es, bueno, esa gramática que fue la gramática del PRI ha sobrevivido a través de un acuerdo político con el tripartidismo. Y se sostiene sobre determinados bastiones sociales, o sea, que no están diciendo nada más, esto es solamente una burocracia sin ninguna raigambre y lo manifestamos desde afuera, ¿no? Y esto hace que sea especialmente interesante. Sin embargo, el texto muestra sí un fuerte pesimismo en alguna medida acerca de este destino. Y cuando exploran algunas de las medidas, o sea, no las exploran desde una situación de simpatía o de glorificación, sino que, por ejemplo, a partir de determinado momento, el estudio de López Obrador me hace acordar a, digamos, lo que decía en relación a Cerroni. López Obrador se convierte de dirigente en un determinado momento, que da expresión a un movimiento, en alguien que va corriendo sacándose la foto atrás de cada conflicto social que existe para tratar de asegurar, digamos, de navegar esa crisis de representación en alguna medida. La pregunta que yo haría sobre este formato, sobre la protesta de José 132, que tampoco ustedes la analizan, pero no ven allí una necesaria fuente de salida o de renovación a esto, sino que lo ven como un descontexto, ¿hay algo entre una pregunta que creo que nos hacemos todos y para la cual seguramente no van a poder tener respuesta? ¿Hay algo entre el logro filantrópico, el particularismo, la resolución particular de problemas y el optimismo societalista en esta dirección? Segundo lugar, paso al trabajo el interesantísimo trabajo de Adrián y Francisco. El trabajo tiene un riesgo que por ahí no se visualizó en la exposición, muy interesante, asumido por ambos, que es el intento de unir un enfoque en alguna medida estructural con un plano del constructivismo político y de dar lugar a la contingencia. O sea, hay un uso de análisis estructural más social a los usos antiguos de Gramsci, junto con la apertura a el papel contingente de, digamos, la iniciativa política frente a esas
situaciones. Aunque no dicho, el esquema sigue mucho, digamos, en cierto aspecto, la lectura crisis orgánica en términos gramscianos. Digamos, porque la base del argumento es, de la salida se produce un quiebre dentro de los sectores dominantes argentinos, en lo que era el G8, que unía las principales entidades empresarias, y es este quiebre, esta ruptura entre sector financiero y bloque, entre comillas, productivo, hablando de Argentina, llamarle bloque productivo de una generosidad sin límites, que es la que habilita, digamos, a que uno de esos sectores, en cierta medida, abra o expanda hacia, digamos, la construcción de un juego de relaciones de fuerza que derive en la apertura a sectores subalternos. Yo diré, para ser franco, yo tengo ciertos reparos acerca de la utilidad política del análisis de clase, no porque no piense que las clases como tales no existen, sino porque las clases pueden ser o un agregado estadístico o un movimiento social como tal, articulado. Y me parece que en parte del proceso se explica y en parte del proceso no. O sea, en parte del proceso explica algo más allá de que del segundo elemento, que es si las entidades representativas realmente representan al movimiento. Creo que hay partes de la política argentina de estos años que pueden explicarse con ese criterio y partes que no. Un ejemplo, lo vamos a ver a la tarde, el trabajo de Agostina sobre el campo. El campo no se corta, horizontalmente en términos de clase frente a lo que es la conflictividad, sino que se corta de forma vertical, como sector. Propietarios pequeños, chicos, grandes, trabajo de campo, muchas veces en la conflictividad de este periodo. Creo que está muy logrado eso de mostrar cuál es la coyuntura y la distancia entre Duhalde y Kirchner y qué es lo que Kirchner toma en ese momento y cómo puede potenciar y expandir, digamos, de la situación de crisis a una construcción política totalmente distinta. No totalmente distinta, pero parcialmente distinta, en algún punto. Dos cosas más puntuales. Lo que no comparto demasiado con ustedes es la caracterización que hacen del 19 y 20 de diciembre como tal. O sea, yo creo que el trabajo es muy deudor en alguna medida de lo que es el relato construido sobre el 19 y 20 de diciembre, día de la fecha de la protesta popular que termina con el gobierno de la Rúa. O sea, no creo que haya sido, creo que fue un hecho más coyuntural que estructural, o sea, fue un hecho donde en las calles estábamos, digo, tanto aquellos que habían sido víctimas de la convertibilidad a lo largo de años, en general no movimientos sociales, en el 19 y 20 no hay demasiados movimientos sociales, es básicamente una protesta urbana de sectores medios de Buenos Aires. Hubo algún movimiento, sin lugar a dudas, en el conurbano, pero digo, el movimiento que desemboca en la caída de la Rúa es un movimiento que reúne de un lado a los que habían sido jorobados por la convertibilidad a lo largo de 11 años y a los que estaban pataleando por el final de la fiesta. Unos y otros salieron a tirar piedras juntos. O sea, esa es la promiscuidad de origen, si ustedes quieren, del fenómeno. Y con esto no estoy criticando el fenómeno porque yo estaba tirando piedras. No voy a decir de qué lado. Pero claramente, digamos, me parece que es bastante más oscuro en sus inicios que cierta lectura un poco estilizada que hay. Lo mismo que el movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos, lamentablemente, ha sido básicamente una demanda de sectores medios en Argentina, y no de sectores populares, entre comillas, en términos generales, y aparece todo muy asociado como una demanda que tendría que ser entre el portador de la demanda y el portador ideal y el portador real, hay una distancia.
Una única cosita en el texto, algo para corregir. Carlos Grosso, exintendente de Buenos Aires, no es jefe de gabinete de Rodríguez Sáez, jefe de asesores. El jefe de gabinete es Luis Busquiños en esa semana de gobierno. Pero es un trabajo sumamente interesante y felicitaciones también porque es un intento de unir dos perspectivas que a primera vista se dan de patadas y ustedes hacen un muy buen... Vamos a España. Bueno, en el trabajo hacen realmente una excelente reconstrucción de un movimiento que interpela a todo el sistema político español. Y eso está muy logrado. Creo que hay algunos datos que por ahí se subestiman. Ustedes parten del hecho de decir, en España, y eso es parte del argumento, o sea, en España la gente es más propietaria que en el resto de Europa. Con lo cual, esto va a ser más masivo, más justificable, lo que es un movimiento absolutamente legítimo, pero un movimiento de propietarios. En España el 90% de la gente tendría acceso a la vivienda. También es cierto que ese dato en España está fortalecido frente a toda la Unión Europea porque la edad de emancipación en España es mucho más alta que la media de Europa. O sea, los españoles viven con los padres hasta los 40. En general, digo, habitualmente. Con lo cual, digamos, el problema no sería tan distinto en términos, si vos querés, de demanda de vivienda o de gente sin vivienda propia al del resto de Europa, o sea, de necesidad. Logran muy bien el trabajo explicar cómo, digamos, hay una administración pública que directamente no entiende el problema. El problema que existe es el problema de que en España, digamos, burbuja inmobiliaria, interés leonino, la gente accedía con créditos muy fáciles a la vivienda, con el paro, digamos, mucha gente no tiene forma de pagar y a diferencia de la mayoría de los países normales de la Tierra, donde uno ejecuta su hipoteca y salda la deuda, en España, digamos, como si la propiedad perdió valor, la deuda es sobre el monto prestado, por lo cual había gente que perdía su casa y quedaba endeudada por 20, 30, 40 años, igualmente con el banco que le había hecho préstamo. O sea, es una situación terrible, tremenda. Digamos, esta es una situación que las distintas escalas del Estado, municipal, regional y estatal, digamos, en España, no tenían, hubo una tarea pedagógica del movimiento para hacer entender cuál era el problema. Y una tarea pedagógica central, importantísima. Lo que a mí un poco, digo, me parece que sí se da cierto aire estilizado a un movimiento que también es un movimiento heterogéneo. Con esto no estoy justificando que a nadie le quiten la casa, que quede claro. Pero un movimiento heterogéneo como era el 19 y 20 de diciembre. En el sentido de que detrás de la denuncia a los poderosos no hay necesariamente un discurso plebeyo. De la denuncia a los poderosos se pueden seguir muchas cosas. Se puede seguir el boulangerismo, se puede seguir el cuarunquismo también. No estoy diciendo con esto el movimiento es cuarunquista ni el movimiento es boulangerista, para nada. Lo que estoy diciendo es que creo que hay rasgos que hacen, cuando uno piensa en la politicidad futura de ese movimiento, algo mucho más complejo. Me parece que no es un movimiento que tiene un sentido político específico más allá de proteger mi propiedad, lo cual es un derecho absoluto. Pero me parece que dentro de ese movimiento hay cosas muy variadas. O sea que no es necesariamente un discurso plebeyo. O es un discurso plebeyo, pero no es necesariamente un discurso igualitario. Porque el discurso plebeyo también podría ser, nos alzamos contra los financistas judíos que nos explotan en la Alemania del 30.
Y era un discurso plebeyo. Hay algo que sí, dos cosas que me parece que es... Yo no sé si sería un ejemplo tan... Es cierto que hay una gramática que al cortarse socialmente tan fuertemente parece extraña a un sistema político como el español, donde la conflictividad social aparecía básicamente por el inmigrante, porque cuando funcionaba el paro no aparecía demasiado tampoco quiebre dentro del español. Digo, es una gramática distinta, es una gramática que era ajena, digamos, a la española de los últimos 30 años. Y en ese sentido... Post-70. ¿Cómo? Post-70, sí. Que en ese sentido es una novedad importante. Ahora, yo no sé si es tan distinto a determinado tipo de protestas sociales que, por ejemplo, aparecieron en Inglaterra a principios de los 80 en el norte de Inglaterra, ¿no? Por lo que fue los procesos de reforma económica. No sé si es tan distinta la forma de interpelar a los actores políticos y al sistema político como esa. Dos preguntas para terminar. Primero, no termino de entender por qué decís que ese movimiento en particular significa un desafío al Estado español y al régimen del 78. O sea, yo creo claramente que el Estado español y el régimen del 78 están atravesando una crisis de representación gravísima. Pero no entiendo que sea un desafío. O sea, creo que hay un muy fuerte optimismo societalista en el sentido de suponer que determinados antagonismos hacia el Estado, que son antagonismos muy distintos y en los cuales no se ve ningún principio de sobredeterminación hasta ahora, que los pueda articular como una fuerza común, pueda haber algo como un desafío político. Pero digo, las tres ponencias parecen excelentes y creo que es que condensan lo que ha sido uno de los temas principales de este seminario. Bueno, muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas o comentarios. ¿No? ¿Nos vamos a comer? Sí, Ramón. Bueno, más bien para Caro y Fernando. Es un trabajo muy interesante, ¿no? Y una pregunta. Para Rodríguez Araujo, que no sé si es una referencia para ustedes, pues parece claramente un cambio de régimen en el 2000 acá en México, ¿no? Y utiliza al menos, bueno, varios indicadores, pero él se refiere a dos, ¿no? Uno, justo que ustedes también mencionan, pero no lo miran igual, pues, que es la metamorfosis ideológica del PRI, pues, de su nacionalismo incluso económico al neoliberalismo, y bueno, como lo podemos ver, que se radicaliza cada vez más, ¿no? Y por otra parte también él toma en cuenta, sí, digo, que nos puede gustar o no, pero la presencia de instituciones electorales que no están supervisadas directamente por la Secretaría de Gobernación, sino un organismo que al menos se propone autónomo, ¿no? Y bueno, para él eso sí habla de un cambio de régimen, ¿no? Es decir, que en esta idea, un regreso del PRI significa sí, o sea, la victoria de este partido, pero en un régimen distinto, ¿no? Pero, vaya, o sea, aquí la pregunta es, ¿ustedes qué opinan de esta visión que también está presente en el debate académico aquí en México, ¿no? Emiliano. Yo, muy corto, breve sobre el caso de Argentina, porque cada vez que hablamos con Francisco encontramos más similitudes en el trabajo de los dos por separado, y después, bueno, hace un tiempo nos dimos cuenta que trabajamos cosas muy parecidas y con enfoques muy parecidos, así que nada, coincido bastante con el análisis. Dos preguntas concretas que quería hacer sobre el trabajo, porque hay un montón de similitudes y cosas en común. Y valoro mucho esto que expresaba Gerardo, que creo que es una búsqueda que también hacemos con un poco el laburo con Mariano, también de tomar elementos que parecen incompatibles y bueno, reinterpretar un poco en un
sea un enfoque teórico un poco más flexible, pero que incluya elementos que nos parecen interesantes de distintas perspectivas. Me parece que ese esfuerzo está bueno y lo estamos como tratando de llevar adelante con contradicciones, obviamente cuesta, no es simple, no es sencillo. Dos cosas puntuales les quería preguntar más que nada. En realidad una, es la más importante, una, así no quito más tiempo. Ahí hacían hincapié en el hecho, ¿no?, lo que planteaba Francisco sobre la operación, si se quiere, político-discursiva de Kirchner y relación a los movimientos de trabajadores desocupados, sobre todo. Y antes planteaba por ahí, Adrián planteaba más hacia el inicio la cuestión de cierta continuidad en términos de, si no entendí mal, mejor no entendí del todo, pero en términos de una forma de instrumentación de la política o, ¿no?, de la institucionalidad política, que un poco tenía que ver con la discusión del otro día también sobre eso. Más o menos cómo se relacionan estas dos cosas, ¿no? En algún punto, ¿cuál es a partir de cierta operación discursiva, también había una forma, digamos, de instrumentación concreta de política pública, digamos, que, bueno, que es un plano de la legitimidad y la hegemonía también, desde mi punto de vista, desde ahí, para no discutir tanto el eje cooptación o no, qué sé yo, sino, bueno, cómo a partir de eso hay una forma de construcción del Partido Justicialista, continuidad con los 90, que ya, o sea, que hay una discusión interesante, paréntesis, ¿no?, pero que es sobre la transformación del Partido Justicialista en un partido más liberal, ¿no?, a partir del 88, creo, la primera elecciones del partido, que están internas, que no había tenido hasta ese momento, y que a partir de ahí hay una maquinaria partidaria más clara, ¿no?, menos movimentista, más partidaria, y menos elementos plebeyos y más lógica institucional de la política y, bueno, instrumentación de la política de ahí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se hace esa continuidad y si tiene relevancia, o sea, cuán relevante ven que es para explicar el acompañamiento de una operación político-discursiva para generar legitimidad, ¿no?, en particular en los movimientos, digamos, desocupados, quizás lo más disruptivo. Luis y después Miro. Sí, una pregunta para Carolina y Fernando. A juzgar por la exposición, no leí el trabajo, pero por la presentación que hicieron, esta persistencia, ¿no?, que ustedes señalan en el proceso, digamos, político mexicano, entre la década previa al 2000 y posterior, digamos, como que plantea en cierta medida la continuidad de una estructura política, pero también administrativa, que hace imposible pensar en que hubo un cambio, ¿no?, de régimen. Un poco entendí eso como tesis, ¿no?, de la presentación. Y en ese sentido leo entre líneas de que el gran problema, la permanencia, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional, la estructura del Estado, y obviamente ligado a eso también la reproducción por parte, por ejemplo, del PAN, ¿verdad?, de algunos vicios, ¿verdad?, del PRI, y acto seguido, obviamente, la perduración en el tiempo y en el espacio de lógicas clientelares y otras que efectivamente un poco minan y socavan la posibilidad de una democratización esperada. Sin embargo, también entre líneas leí es todo porque, o sea, ese análisis apunta a que a impedir que la izquierda llegue al poder. Entonces, si hubiera llegado al poder, ¿no?, y ustedes me corrigen, en todo caso estoy planteando en términos contrafácticos, quizás sí se hubiera dado esa democratización y cambio de régimen. Y yo recuerdo, por ejemplo, decía anécdota, cuando yo vivía en México en esa época, por ejemplo, antes de la elección de 2006, el tema, por ejemplo, el caso de Jarano con el maletín de dinero, ¿verdad?, y Ahumada, ¿verdad?, que fue llevado preso por lógicas también y prácticas de corrupción similares o peores a los últimos años del PRI. Entonces, ¿cuánto de esto hay, no? Es decir, en el fondo el problema es porque no llegó la izquierda al poder. ¿Qué pregunta es?
ahí más o menos en la misma dirección que el EMI, digamos, pensar cómo, digamos, no tanto las demandas vinculadas al grupo productivo, sino a las demandas, si se quiere, más de carácter social. Digamos, cómo ven que cambió esta cuestión antes de Kirchner, que estaba vinculada fuertemente al jefe y jefa de hogares desocupados, y toda esta serie de instituciones que se crean desde el Estado vinculadas a los consejos consultivos, la mesa de diálogo argentina, el consejo de administración, ejecución y control. Digamos, ¿y qué pasó con todas esas formas de representar a la sociedad o a los MTD y digamos, a las demandas que venían desde ese costado con el kirchnerismo? Ha ido adelantando. Sí, ya vi. La interpretación, creo que ahí ahí el Estado retoma el control de esa iniciativa política a través del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces hay una institucionalidad ahí muy discutida durante Duhalde que se plasma en esta forma de articulación a través de mesas de diálogo y consejos para un montón de cosas, y que después con Kirchner hay ahí como una recuperación de la institucionalidad del Estado y se empieza a canalizar todo a través del Ministerio de Desarrollo Social, y después más adelante, en el 2009, con el Argentina Trabaja, a través de la figura del Internet. Y entonces la pregunta es como, ¿qué pasó en términos de representación y de la forma institucional del Estado con todos estos consejos consultivos y con todos estos actores sociales y políticos? Fran. Sí, porque no me puedo callar. Quiero decir que no sabe nada, ¿no? No, bueno, el trabajo de Feli y Caro, sí, ya lo leí, les pregunté, me parece que tiene una intencionalidad estupenda, así que en realidad no les voy a repetir comentarios, sino sencillamente decir que me parece que la intención y el sentido del análisis me parece fundamental y un aporte concreto súper importante. No sé nada, quería decirlo porque ya que lo leí en detalle me parece importante resaltarlo. Con el de... No, la pregunta que quería hacer en realidad era dirigido a Antonio y Pau, que supe de todo este problema que tuvieron con IBE y que, bueno, sí, cambia un comentario que quizás está interesante ponerlo en relación al trabajo de Mani y de Vilo que presentaron ayer en relación a la constitución de sujetos políticos distintos y la posibilidad de representación o no y ese salto a la cadena electoral. Eso como para verlo. Y la otra pregunta que, digamos, tengo mis ideas, pero me acordé por el comentario que hizo Fer. El rol, digamos, sobre todo de la geopolítica. España tiene un rol, yo diría, bastante periférico dentro de la Unión Europea. Y eso condiciona severamente las posibilidades de recambio político al interior del sistema español. Entonces, bueno, a ver si ustedes creen que juega un rol y cómo sería eso. Si no, Fernando. Sí, bueno, a mí me surgen muchas preguntas, los felicito porque los trabajos y los temas son maravillosos, son excelentes, de verdad, y una actualidad tremenda. Aunque sigo haciendo una pequeña crítica, que yo los siento, sus estudios muy sincrónicos. A mí me gustaría que fueran un poquito con un antes y un después. Por ejemplo, el caso de Argentina. Cuando Cavallo aprueba y negocia con la burguesía argentina la caja de convertibilidad para dar la paridad dólar-peso argentino, no está haciendo más que seguir una recomendación del Fondo Monetario Internacional en la más pura y estricta conceptualización de la democracia liberal. Los bancos centrales no sirven para nada. También el dinero debe estar sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Y como ven, cerramos los 80 con una decepción tremenda de los últimos gritos agonizantes del populismo. El caso de Argentina, pues con las dictaduras, todavía, a pesar que en el 83 ya cambia el panorama, todavía hay ecos. Y en México, pues todavía tenemos la resaca del 82, donde López Portillo prácticamente nos deja encuerados, ¿no? Entonces cerramos los 80, América Latina, pero particularmente Brasil, Argentina y México, con una profunda decepción de los populismos. Es decir, nos viene de maravilla la conceptualización de la democracia liberal, y el caso de la convertibilidad en Argentina es maravillosa. Y en 10 años, cero inflación, pero el deterioro que se da en la fuerza laboral en Argentina es sin precedente histórico. Desmantelan en 10 años la democracia liberal
prácticamente el estado del bienestar, que es un ejemplo, por cierto, del pueblo argentino. México no canta mal a ranchera, pero en México sucede, como lo tocan los compañeros. Bueno, perdón, y ahí me queda una pregunta para ustedes, la gente de Argentina. ¿Por qué no explotar más ahí precisamente ese paradigma? Estoy pensando en Thomas Kuhn, cuando habla de la estructura de las revoluciones, el cambio de paradigmas. ¿Por qué no explotar ahí más, a propósito, ese tema? Porque hoy Argentina, igual que Venezuela, tiene una amenaza, un fantasma recorre Argentina y Venezuela, que es el fantasma de la democracia liberal. Echar a andar desde Washington. Espérense un rato y van a ver. Es el momento precisamente de reforzar y de sacar más ahí investigación. Y la parte de México. En México, la izquierda, la derecha y el centro nacen en el priismo. Ese es el gran problema, que todo es oficial. La ley electoral 1976 es creada por decreto presidencial. Reyes Heroles se vanagloria de que la creó. El propio López Obrador no es más que una continuación de ese poder que se genera en el PRI. Francisco Valdés Ugalde escribe este artículo en 2005 y le titula Los rostros de Jano, la paradoja de la diosa Jano, que tiene dos caras, una viendo hacia atrás y otra viendo hacia el futuro. Dice Ugalde: nos pasa a los mexicanos lo mismo con la famosa transición democrática. Él le llama la transición votada. Es una transición votada porque es puro rollo de corrupción, nada más. Ni mejoramos el pasado, pero tampoco podemos entrar al futuro. Entonces, ¿qué pasa con López Obrador? Está montándose en movimientos, por ejemplo, el 68, el de los médicos, el de los ferrocarrileros, el desencanto también de una ultraderecha nazista que con José Vasconcelos en 1940 ya quería derrocar ese estado corporativista que, por cierto, estaba finalizando el propio Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Entonces ahí me surgen muchas preguntas para esa investigación que están haciendo, que me parece excelente. Concuerdo con lo que dice el compañero. El 2006 pudo haber sido nuestra gran oportunidad de transitar quizá efectivamente a una democracia socialdemócrata. Respecto a los compañeros de España, híjole, yo tengo ahí una cantidad de dudas. Yo siempre he creído que Felipe González, además de llevar el pacto de la Moncloa, también les llevó una socialdemocracia sin fondo. Cuando España está hablando de que la deuda pública rebasa el Producto Interno Bruto, cualquier cosa se puede caer. Cuando estamos hablando que si hay un país en donde la concentración de la tierra es bárbara, y ese es España, y lo han denunciado mucho los movimientos, y donde hay en este momento y desde mucho tiempo atrás se respira un aire separatista bárbaro, la Unión del Pueblo Gallego acaba de proclamar ya también su al diablo, no queremos saber nada de ustedes, y Cataluña y el País Vasco, etc. El movimiento de los indignados, la Puerta del Sol, etc. Entonces, pero ¿qué más podemos profundizar? Porque yo tengo la sospecha de que cuando el movimiento de los indignados con la Puerta del Sol le hizo flaco o le hizo un buen favor a Rajoy, porque ganó perfectamente bien, ese ya basta, y hacia una democracia real, me dio la impresión que de pronto la derecha lo comercializó, lo agarró de una manera brillante, aunque después el movimiento dijo no, queríamos decir lo contrario. Tuvieron que llegar al grado en donde los sacan de sus casas, la hipoteca, de la forma pues casi pues brutal, no sé, para entonces el pueblo español decir, ah caray, y como decía Gerardo, una afectación clase mediera, ¿verdad? Porque no permea, porque además no es la situación de España, ¿no? Es finalmente una socialdemocracia. La pregunta es, Oriol Mayo escribió por ahí, y si lo has leído y si no, pues te lo recomiendo, un libro, no recuerdo el título correcto, pero remitiéndose o refiriéndose a las mafias de las cúpulas que hay en España relacionadas con América Latina. España no puede seguir viviendo de una plusvalía latinoamericana desde la época de las conquistas y de las colonias. España también tiene que pensar en un desarrollo propio, y tampoco una porción muy importante de España se ha casado con la idea europeizante,
los últimos 20 años y se ha desconectado también en Latinoamérica. Es decir, por una parte, la parte económica, seguimos transfiriendo las rentas, el caso de Repsol, y ahí es donde yo admiro a Cristina, que faldas, que aquí en México le hacen falta muchos pantalones a nuestros presidentes, pero a ella le sobraron faldas, y más vale a Repsol, mientras el estúpido de Calderón aquí pues, le cedió a Repsol. En fin, todo eso me surge, que tienen para explotar, y son preguntas, pero son muchas, ahí están. Gracias. Bueno, tienen bastante tiempo, 35 minutos quedan, así que entre todos, no sé por dónde quieren empezar, si en el orden de las exposiciones. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas y por los comentarios. Ahora, la mayoría de respuestas me vienen de cosas que no tocamos necesariamente en el artículo, con lo cual, bueno, espero poder responder en alguna medida. Primero que nada, Gerardo, le quería decir que López Obrador de alguna manera no va corriendo detrás de los movimientos sociales para tomarse la foto, sino que tiene causas muy específicas que lo han caracterizado desde el principio de su carrera política y de alguna manera la sigue cada vez. Y esto se muestra muy bien en la relación que hay, por ejemplo, entre los militantes. Hay muchas personas que siguen a López Obrador que están de acuerdo con algunos movimientos sociales y entonces ellos son los que acercan de alguna manera a estos grupos, pero López Obrador oficialmente permanece de alguna manera distante, ¿no? Y esto también tiene que ver con una lógica que ha seguido el PRD desde su fundación, con una relación un poco ahí tirante con los movimientos sociales. En cuanto a esta idea, por ejemplo, del cambio de discurso del nacionalismo al neoliberalismo y de las instituciones electorales, evidentemente son dos cambios fundamentales en la vida política en México. El primero, al menos, ahí voy a hablar por mí porque no sé si Fer esté de acuerdo, el primero tiene que ver, a mi parecer, con una serie de modificaciones que se dieron a nivel demográfico, que finalmente reincidieron en la manera en la que los políticos en México se formaron y donde hubo un cambio ideológico a largo plazo que no necesariamente fue previsto así. Y el segundo tiene que ver con lo que Muro propone como la alternancia por arenas, y donde hay de alguna manera una búsqueda de democratización ante la demanda de actores, ante presiones internacionales y ante la propia sociedad, que de alguna manera también se queda corta. Al lado de esto tenemos una percepción de la sociedad de que no hay cambios. Es muy chistoso porque analizando los movimientos sociales, por ejemplo de los años 80 y 90, vemos como una petición de democratización que es súper actual en las movilizaciones de hoy en día. Entonces parece que no ha pasado nada y que un sector de la población no percibe que haya habido estos cambios. ¿Por qué? Porque dicen, sí, hay instituciones electorales que ya no están en relación directa con el Estado, pero esto en realidad es una cosa falsa, o sea, no está pasando. Entonces, ahí hay discursos de una manera que se contraponen y pareciera que aunque hay estos cambios y aunque nosotros los podemos percibir, para algunos sectores de la sociedad no están pasando. Tenemos el problema de la izquierda. Esa es una historia. Bueno, me parece que el que la izquierda llegara al poder tampoco podemos interpretarlo como que la solución se iba a dar, ¿no? Tampoco podemos pensar así. Y de hecho tenemos el caso del DF, por ejemplo, en el DF sabemos en el 97 la izquierda, el PRD llegó al poder y encontramos una serie de prácticas maravillosas y de manejos que tampoco nos hacen pensar que la izquierda en la presidencia hubiese podido hacer estos grandes cambios que la población esperaba, ¿no? Tenemos el trabajo de Rodríguez, por ejemplo, que nos muestra muy bien cómo a nivel local el PRD se ha ido apropiando, ha ido cooptando, ha ido reutilizando el clientelismo que el PRI ya había formado. O sea, hay toda una reapropiación de todas estas cosas que hacen que no podamos hablar de democracia total, ¿no? O ni siquiera de democracia en algunos momentos. Ahora, por eso pienso, por ejemplo, que en el 2006 pensar que la izquierda hubiese llegado al poder no significa que hubiera habido una ruptura y una generación de algo diferente. Habría que hacer un análisis fino y pensar cuál era el rol de la izquierda a nivel local, darnos pistas a través de esto, al menos para saber hacia dónde hubiera caminado, sin necesariamente pensar que ese hubiese sido el camino que hubiera seguido la presidencia. Y yo creo que un problema de la izquierda es que hasta el 97, en realidad, cuando empezó a tener verdaderos éxitos electorales, había una verdadera visión de un grupo que iba a cambiar las cosas, pero cuando empezamos a ver cómo funciona ya en el gobierno, parece que esto no tiene mucho, ¿no? Entonces, bueno, esos serían mis comentarios. Yo agregaría sobre la intervención de Ramón,
Ciertamente Rodríguez Araujo es uno de esos autores. Yo elaboré así una matriz muy pequeña en realidad, pero que trataba como justamente de ubicar estas diversas interpretaciones que hay sobre, digamos, esta última fase o como lo denomino acá, como la historia del tiempo presente en México. Ubico a Rodríguez Araujo, por ejemplo, junto con autores como Lorenzo Meyer, Arnaldo Córdoba, entre otros que vienen de disciplinas de la ciencia política, de la historia social, y que tienen de alguna manera una reflexión ciertamente sobre el Estado mexicano y sobre las formas y pervivencias de la dominación cultural y social y política en México, ¿no? Entonces, pero me parece que esto a lo que haces alusión en particular hace parte de un proceso anterior, es decir, y que ha sido, creo que ahí sí ha sido como bien estudiado por otros autores, por ejemplo como Reina Rux o Adolfo Gili, que tiene que ver con ese desmontaje del aparato estatal nacional revolucionario y el giro neoliberal que se asume hacia finales de los 80. Y aparejado con eso, después, lo decía en la presentación, después del conflicto del 88, se empieza a dar durante esa década una fuerte, digamos, creación de instituciones que ciertamente vienen a apuntalar. Y nosotros lo decimos en el trabajo, y ya lo resaltaba un poco acá Gerardo, desde luego que no estamos diciendo que eso sea por sí mismo malo, o que eso sea por sí mismo, digamos, un factor que sea determinante en los límites que tuvo la alternancia en México. Pero ciertamente yo lo ubicaría como en un proceso anterior, no en el 2000, no en la alternancia del 2000, sino en el proceso de finales de la década de los 80, donde ciertamente se da una mutación estatal que viene a ser un elemento central en la crisis contemporánea del Estado, ¿no? Respecto de la otra pregunta, de qué hubiera pasado si finalmente López Obrador hubiese ganado esas elecciones, ya lo decía Adrián, creo que la forma de dominación política que existe en México y las formas en cómo se reproduce concretamente no son exclusivas de un solo partido, ¿no? Estas formas clientelares, burocráticas, autoritarias, no corresponden necesariamente al PRI. Y ayer hacía un comentario medio, no sé, caricaturesco, bueno, o sea, tiene mucho de verdad, Alberto Alvera, que todos los mexicanos llevamos un priista adentro. Evidentemente López Obrador lo tiene, es parte de esa historia. Ahí se formó buena parte de la izquierda nacionalista, como Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo. Entonces, digo, yo sinceramente no lo puedo negar, me hubiera gustado que ganara, pero eso no hace parte de un análisis político. No, o sea, digamos, pero ciertamente, o sea, y la prueba, como decía Carolina, ha sido lo que ha sucedido en la Ciudad de México desde que ganaron en el 97. Digamos, esas mismas experiencias se han vivido en Guerrero, ¿no? Por ejemplo. Hace rato el compañero de Tlachinolan refería muy bien cómo estos últimos gobiernos han incluso invisibilizado o hasta criminalizado en el discurso a las formas de resistencia que se han dado en ese estado. También ha sucedido en Morelos, en fin. Entonces creo que no es como, no hubiera sido una garantía. Lo importante acá, y lo decía en su momento, no era tanto, para mi gusto, digo, yo ahí también en la maestría hice un trabajo sobre el conflicto y subjetivación política en México, poniendo atención en ese movimiento López Obradorista, y digo, más allá de la fuerza carismática o no que pudiera tener López Obrador y de ese entorno que tú bien señalabas como Bejarano y demás, lo importante acá era la capacidad o no, las deficiencias, los límites en la articulación que podía tener con otras organizaciones y con otros movimientos. Entonces me parece que esa coyuntura de 2003 hasta después de las elecciones de 2006 fue muy importante en términos de subjetivación política en el campo político mexicano, ¿no? Hubo también muchas rispideces y conflictos, por ejemplo el que se dio entre el EZ y el movimiento López Obradorista. Me parece que fue un elemento importante que en esa coyuntura jugó un papel en las posibilidades de la izquierda, y también reconocer que no hay solamente una izquierda, ¿no? O sea, acá se habla en este caso de la izquierda partidista,
pero la izquierda mexicana obviamente tiene una historia y una expresión que va mucho más allá de esos canales, y que, insisto, en esa coyuntura lo importante era ver cómo se daban esos intentos de articulación, más allá de que efectivamente López Obrador tuviera esa historia personal, biográfica y demás, que hacía dudar que por sí mismo iba a llevar adelante, ¿no? La alternativa en todo caso era hasta dónde el movimiento popular de izquierda podía o no empujar, una vez que eso se hubiese dado, los límites de la representación, ¿no? Entonces creo que va más por ahí. Bueno, gracias por los comentarios, por los propios a la ponencia, pero también a los chicos, siendo que hay mucha retroalimentación entre las ponencias. Voy a intentar contestar rápidamente algunas cuestiones. Lo de los cambios en el Partido Justicialista es importante. En el texto está no tanto cierta liberalización del partido, lo interesante es que eso es cierto, pero coexiste con lo que Lipovetsky llama la transición del Partido Justicialista de ser un partido sindical a un partido clientelista, ¿no? Entonces, y volvemos a encontrar esa paradoja entre liberalización, pero que no supone la pérdida de anclajes en la sociedad, sino al contrario, supone ciertas formas de articulación del partido ahí, ¿no? Tal manera que, y eso está en el capítulo, de manera que esa pérdida de centralidad de lo sindical en el Partido Justicialista fue importante en la implementación de la convertibilidad, ¿no? Un poco está ahí puesto, ¿no? Y de la implementación y después en la sustentabilidad política, ¿no? En cuanto le permitió al PJ no lejos de liberalizarse, recomponer su vocación de partido de integración, digamos. Iba a decir popular, pero me parece que el término es adecuado, de integración. Sobre la representación en cómo opera o qué forma adquiere la representación en el texto, algo decía ayer Frank que me parecería bueno marcarlo, pero me parece que hace falta explicitarlo, que es que en este periodo hay como dos dispositivos de representación, y el cual uno lo trabajamos más, el otro se menciona pero en realidad no está trabajado, que es que durante el periodo de crisis la modalidad del diálogo entre el gobierno y los grupos siempre fue convocarlos y establecer diálogos directos, ¿no? De tal manera que en esta fase, sobre todo de recomposición, los actores sociales con los que había que dialogar eran aquellos que estaban organizados de alguna manera, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Quiénes quedan fuera aquí? La clase media no organizada, pero que también estuvo parcialmente organizada en el tema de los deudores y todo eso, porque me parece que el tema de los derechos humanos también convocó a esos que estaban organizados, pero también a esa clase media que miraba, ¿no? Pero eso es importante como característica del periodo, ¿no? El desfile de todos los grupos empresariales, sindicales, piqueteros a instituciones de gobierno, ¿no? Lo de la estilización del 19 y 20 de diciembre, estoy de acuerdo, lo intentamos matizar, se ve que todavía nos costó, no solo eso intentamos matizar, en alguna ocasión le decía a Fran de tener cuidado de no comprar el relato kirchnerista a la hora de hacer la cronología, ¿no? Y estuvimos obviamente de acuerdo, pero sentíamos esa tensión de siempre dudar de lo que estábamos diciendo y en qué sentido nosotros éramos también un efecto de esa recomposición hegemónica, ¿no? Y que tanto le estábamos... Sí, fue angustiante. Lo otro, lo del
La gramática peronista, ya mencionó Fran cómo fue importante para el grupo productivo, también, que está en el texto, también lo fue para las organizaciones populares, ¿no? Eso, esa frontera marcó un poco la reconfiguración del campo popular en Néstor y después, ¿no? Lo último, para darle la palabra a Fran, me parece muy sugerente la distinción entre partido de representación y partido de integración, ¿no? Es algo que me interesa en el trabajo de tesis que estoy haciendo, me interesa también para pensar el caso mexicano, y es un tema recurrente que ha venido saliendo acá. Y yo, además de integración, añadiría dos dimensiones de la especificidad de este tipo de partidos que son comunes al latinoamericano. Partido de integración, partido de conducción de la construcción del Estado, que me parece que eso marca mucho la dinámica actual, ¿no? Y dos, partido de gobierno, partido con estructuras de gobierno, ¿no? Por eso es que a veces en México y en Argentina también estas estructuras son tan mutables, ¿no? Están como ahí disponibles ya para que se pueda incluso operar una reconversión ideológica de una revolución mexicana a un neoliberalismo, y ahí habría que ver que independientemente del cambio ideológico, muchas de las estructuras siguen presentes, ¿no? Lo cual es muy loco. Y eso. Bien, gracias, ahora sí, porque como comentarista no dije nada, ahora como ponente digo gracias por los comentarios y las preguntas. En efecto, en este problema que teníamos de ser un efecto de la estructura, hasta dónde podíamos decir algo, no, fue interesante, y creo que varias de las cosas nos dijeron sí en efecto. Por ejemplo, el 19-20 en efecto está estilizado, y cuando nos decías dije sí, tiene razón, no sé, eso se nos pasó. Lo que marcaba Viro respecto de un cambio institucional que no fue registrado en el trabajo, y también es cierto, tiene que ver con el rol del Ministerio de Desarrollo Social, que nos parecía interesante desde el punto de vista de, en la exposición no lo remarcamos, pero en el trabajo hay un intento por mostrar cambios en relación a los representantes que efectivamente ocupan lugares en los puestos de gobierno, pero también modificaciones de tipo institucional que marcan esta clase de efectos estructurales, donde ya no importa tanto quién esté al frente, sino que se modificó la estructura misma de intervención del Estado y de relacionamiento con la sociedad, o sociedad civil, como venimos diciendo acá. Y eso está un poco soslayado en el trabajo, y creo que tenemos que darle espacio. Creo que en materia de aclaraciones, uno, respecto de los movimientos de trabajadores desocupados en ese momento, piqueteros, bueno, han ido cambiando el nombre de esto en lo señalado, hay más de un momento, porque digo, la ampliación de la política social de Duhalde, de alguna forma no es más que una expansión impresionante, pero una lógica que ya estaba antes. Digo, los planes jefes y jefas no tiene tanto de novedad como de magnitud. Pero no hay ningún tipo de inclusión de diálogo de esos sectores, es sencillamente, bueno, lo que venían haciendo ahora tienen más. Ahí hay un límite a las capacidades de articular y de legitimarse el propio Duhalde para con un sector que había sido además central en la crisis del periodo, digamos, del régimen anterior. Sobre ese punto, Kirchner, no solamente en términos de la institucionalidad material del Ministerio de Desarrollo y algunos otros instrumentos, sino además hay otra cosa que es central, que tiene que ver con la disminución drástica de la intensidad de la represión. Y eso es un dato que, en términos de la legitimación frente a esos sectores, no es trivial. Además de esto, hay otro elemento más que mencionó recién Adri, que también mencioné ayer, que ha trabajado Maristela Bamba y también Martín Retamoso, me decías, en términos de, bueno, dentro de las organizaciones populares que existían hay distintas tradiciones en juego. Una de ellas tenía que ver con una matriz nacional popular, con la cual entró en diálogo con relativa rapidez, y a esos sectores, a esos dirigentes, le dio puestos en realidad de tercera línea, pero bueno, hubo una cierta inclusión de representantes de esos sectores en el Estado, y todo ese cóctel creo que juegan en la relación hacia estos sectores. A nivel sindical, un dato que no subrayamos, pero así como explicaba Adri respecto de la importancia que tuvo los cambios del Partido Justicialista y su relación con los sindicatos en la aplicación de la convertibilidad, una cosa semejante se puede decir respecto a lo que ocurrió en el kirchnerismo.
que tiene que ver con la rehabilitación de la negociación colectiva de trabajo y la rehabilitación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy vos mencionaba, no solamente que dio espacio a tramitar cierto tipo de demanda de una institucionalidad, sino además fue, esto por ahí, digamos, los que más insisten son en general los autores de tradición trotskista, pero no solo ellos, lo que generó es un fortalecimiento del rol de la dirigencia sindical al interior de los propios sindicatos. ¿Por qué? Porque de alguna manera podían capitalizar un montón de las mejoras que se daban, en gran medida por la propia rehabilitación de la acumulación y no por una generosidad del gobierno en sí misma, capitalizarlo como un logro propio. Y al mismo tiempo esto galvanizaba de cierta legitimidad al propio gobierno, y esta alianza hizo que durante un periodo el sindicalismo volviera a cobrar cierto protagonismo al interior del Partido Justicialista. Este periodo creo que terminó, no fecharlo exactamente sería dificultoso, pero antes de la salida de Moyano, de su paso a la oposición, antes de eso, ya venía, había una posición discursiva que la ha trabajado esto bastante Graciela Inda, que me pareció muy bueno su trabajo, y diversos desplazamientos dentro de la coalición de gobierno. Es decir, pero tuvo un periodo dentro del kirchnerismo en el cual el sindicalismo recobró protagonismo al interior del propio Partido Justicialista para ser luego desplazado nuevamente. Dos cositas más y termino. Una, respecto de esto que nos señalaba Gerardo, de si las entidades representativas efectivamente representan a los sectores. Si esto es problemático, en algún punto de esto, digamos, uno tiene que decir en qué lugar hago un supuesto de fe y estabilizo y digo, bueno, si no quiero asignarle intereses fijos a las clases y quiero ver qué expresan, lo más lejos que podemos llegar hasta ahora es digamos, estabilizar cómo, bueno, las organizaciones, las entidades representativas de alguna manera están leyendo lo que esos sectores o fracciones de clase están diciendo. ¿Esto tiene problemas? Y sí, tiene problemas. Algunos estudios sobre algunas organizaciones, concretamente conozco estudios sobre la Unión Industrial, que han trabajado más en detalle en las disputas al interior de la Unión Industrial, y esto un poco ha sido seguido. Hay trabajos de Andrés Weiner, de Gajero, mismo EMI, algunas cosas registra, pero digo, sí, digamos, hay un supuesto de estabilización para poder avanzar en el análisis que sí. Y lo último, los sectores medios, tenemos un problema ahí que no es una clase, es un sector. ¿Qué demonios hacemos con esta gente que en efecto cumplió un rol protagónico en las jornadas del 19 y 20 de diciembre y que tenía unas demandas claras? Entre otras, no las únicas, pero entre otras, había una demanda en relación a la restitución de derechos vulnerados en lo económico, el corralito, que eso trató de darle cierta salida dualde, problemática, muy compleja de la resolución. Y había otras demandas que tenían que ver con ciertas garantías de derecho, para lo cual, claro, que están asociadas, digo, no son diferenciadas. Y en ese sentido, por ejemplo, algunas políticas y gestos concretos de Kirchner, como lo que fue la reforma de la Corte Suprema de Justicia, que fue una de las primeras medidas que toma, y su saneamiento para que dejara de ser una corte dicta, en algo que fue reconocido como uno de los grandes logros del primer momento del kirchnerismo, darle cierta... renovar, digamos, la división de poderes y darle cierta credibilidad al poder judicial que estaba sumamente destruido. En la atención de algunas de estas demandas, como también para ciertos sectores, cierta parte de los sectores medios ligados a los derechos humanos, también hubo gestos muy rápidos que atendieron por diversos frentes a estos sectores. Claro, al no tener niveles de organicidad como otros sectores que hemos identificado, la posibilidad de integrar a la alianza a sus organizaciones representativas estaba más disminuida. El único caso, creo, donde hay cierta posibilidad de diálogo directo y orgánico con eso, es justamente con las demandas de derechos humanos, y ahí hay un traslado de capital simbólico fuertísimo, sin el cual el kirchnerismo no se hubiera sostenido nada más que por las alianzas con sindicatos o esto, que tiene que ver concretamente cuando Eve Bonafini dice el enemigo no está en la rosada. Y ahí hay un cambio sustantivo en relación a las organizaciones de derechos humanos, donde se generó un parteaguas que dura hasta hoy. Cualquiera que conozca más o menos cómo está el panorama de las organizaciones de derechos humanos al interior en Argentina, digo, hay unas disputas salvajes en relación a esto de si se le puede o no criticar al gobierno que aparentemente, no sé, no me voy a meter, pero digo, digo, estos elementos habría que... Sí. Gracias.
muchas gracias por los comentarios. La verdad que no controlo nada el micrófono, no sé dónde ponerlo. Muchas gracias también porque conoces muy de cerca España, entonces los comentarios son re útiles. En realidad, si es un 87% ¿no? de propietarios, la verdad es que, o sea, yo sé que las cifras pueden estar un poco infladas, pero lo cierto es que como todo el mundo consiguió hipotecarse y las ministras y ministros salían en los medios de comunicación diciendo que era mejor comprarse una casa que alquilar y daban todas las medidas necesarias, me parece que es más un problema que ha atravesado de alguna manera todas las clases, ¿no? No sé en qué momento, no es tampoco el análisis, pero sí, bueno, Antonio y yo sí partimos, e Íñigo también, que las clases se construyen, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sabemos hasta qué punto, o sea, sí creemos que está la frase del franquista, ¿no? Que decía en un momento determinado, en 1957, el ministro de Vivienda, de no queremos un país de proletarios, sino de propietarios, ¿no? Que luego la siguió Allende. Pero lo cierto es que sí lo ha hecho todo el mundo. Yo sé que tenemos una bronca ahí con que los españoles se independizan muy tarde, pero mírame a mí. Entonces, esta historia ya viene de antes, ¿no? Pero sí es cierto que se independizan más tarde y yo creo que se van a seguir independizando todavía más tarde. Me parece que es muy importante, pero lo cierto es que la paz sí se ve a sí misma, no sé hasta qué punto eso sea relevante, pero yo creo que es relevante hasta cierto punto. Sí se ve a sí misma como plebeya. Entonces, aunque no sea exactamente plebeya o si sí o si no, que ese podría ser una parte del debate o de la discusión que podríamos dar cuenta en el capítulo, quizás sí a lo mejor hay que remarcar más, ¿no? Este punto. La verdad es que fue un debate, ¿no? Si incluíamos solo la PA o si teníamos en cuenta el 15M, lo que ocurrió después del 15M, los partidos políticos que resurgieron después, hasta qué punto esto era importante. Lo que a nosotros nos parecía importante la PA, bueno, porque sí estamos enamorados de la sociedad civil y este es un error, pero además de eso porque nos parecía que había sido capaz de articular un discurso en un Estado nacional muy complicado, ¿no? Donde los nacionalismos siempre emergen y donde consiguieron una penetración territorial en un país que no se identifica a sí mismo como país, ¿no? O como nación. Entonces nos parecía importante por eso, ¿no? Y no queríamos tampoco ser excesivamente pretenciosos, como en el mal sentido, ¿no? De querer abarcarlo todo y al final no terminan explicando nada. Entonces decidimos que pues, mejor que dar pinceladas, analizar bien un caso. Pero sí, de hecho, cuando estábamos escribiendo el artículo, era, bueno, pero contamos un poco lo de Podemos, bueno, pero contamos mejor también esta otra parte. Entonces, si no se nos va, ¿no? Ya nos salió algo muy largo y no era la intención. Sí. Respecto a lo del optimismo, yo creo que sí es cierto, ¿no? Y que creo que quizá eso hay que matizarlo. Tengo la sensación también, y quizás sí nos hemos comprado mucho la idea de la PA, porque pues hay una simpatía y una afinidad con la PA. De hecho, es como el movimiento que mayor simpatía ha generado en España, bueno, después del 15M, pero está como por ahí, ¿no? Cerca y además tiene una construcción mucho más profunda, larga, parece que permanente, etc. Sin embargo, sí creemos, o este es uno de los puntos de los que partimos, que igual no ha quedado tan claro, pero sí pensábamos que, que el sentido común en España era muy pesimista, o siempre había sido muy pesimista, que tenían una actitud de no participar en política, que tiene que ver con nuestra propia historia de franquismo, pacto de transición entre las élites, etc. Y que a lo mejor de alguna manera con la crisis que inició en 2008, que no es lo único que lo explica, pero con la crisis de 2008 parecía que este sentido común se había conseguido desplazar, ¿no? Y que todos los movimientos sociales estaban utilizando la esperanza como una acción política. Igual y eso habría que matizarlo. Bueno, respecto a la abstención electoral que decía por ahí el compañero, en realidad yo creo que sí, que efectivamente el 15M le hizo el juego a lo electoral. En España es muy complicado, bueno, en realidad, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en América Latina,
la diferencia de lo que ocurre en América Latina, la gente participa poco en las elecciones formales, hay muchísima abstención siempre. Últimamente se ve más la abstención. Bueno, al final siempre hay que entregar las versiones definitivas pues cuando aquí dicen los organizadores, pero a mí me gustaría poder esperar a ver qué ocurre con las elecciones europeas el 25 de mayo, porque de alguna manera son un ensayo a las elecciones generales. Pero yo creo que esto está cambiando. Claro, no lo puedo decir porque tampoco soy profeta, pero es lo que optimistamente quiero pensar. Y por último, respecto a lo que decía Fran, que sí es verdad que somos un país muy periférico, pues como Grecia, Portugal y Italia, en realidad yo no creo que sea tan sencillo, ¿no?, como salir de la Unión Europea. Justamente, creo que tú coincidiste con García Linera, ¿no?, en la Complutense, ¿no? Sí, ya. Bueno, García Linera decía que a diferencia de la ruptura de los pueblos andinos, en su conferencia en la Complu, en nuestra facultad, en la mía, la que tú fuiste, pues que a diferencia de estos países era más complicado precisamente porque formábamos parte de algo superior o supranacional, que era la Unión Europea. Yo, sinceramente, aunque la PAP busque la auditoría pública, los partidos políticos que están emergiendo ahora también, etcétera, creo que va a ser complicada esta ruptura, ¿no? Yo no la veo tan cercana, y si está, desde luego que hay que articularse con otros países, ¿no? Y esto no está tan claro, ni desde luego está a la vuelta de la esquina. Pues yo no lo veo a la vuelta de la esquina, pero ojalá ocurra. O bueno, no sabemos si tampoco queremos irnos del todo, ¿no? A lo mejor lo que sí que queremos saber es hasta qué punto debemos, ¿no?, a Alemania, pero pues no sabemos, o renegociar la deuda, pero no sabemos hasta qué punto nos queremos ir. Yo creo que esto es un poco ya lo que yo iba a decir. Sí. Perdón. Y muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Y todo lo que salga bien también, que nos lo envíen. Bueno, solo un comentario. O sea, creo que es muy claro que el punto donde hay que reflexionar un poco lo señalaba Gerardo y también Francisco, ¿no? Como el problema de la representación, ¿no? De momento lo que tenemos es sobre todo una especie de anatomía de la organización, ¿no?, y un contexto en torno al problema de la vivienda, etc., ¿no? Pero hay digamos, pasos que están ocultos, ¿no?, que no están claros. Y hay uno que creo que es el que termina subrayando más con esa visión de optimismo societal, y es que, claro, detrás de esta organización de la PA lo que está es la experiencia del 15M, ¿no?, el movimiento de los indignados, etc., ¿no? Entonces, si tú tienes detrás eso, es evidente que puedes empezar a trazar, ¿no?, como una mayor organización, una mayor elaboración, digamos, discursiva, otras formas de acción, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, de democracia real ya a queremos que las viviendas vacías, o sea, que por ejemplo que se cancele la deuda con la entrega de la vivienda, por ejemplo, hay una elaboración, ¿no?, hay una elaboración institucional, organizativa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que si se ve con la pantalla el 15M detrás, es ahí donde está, ¿no? Y la otra cuestión es, bueno, lo de la crisis del régimen del 68, etcétera. Creo que hay algo ahí que hay que darle vuelta, y es que, bueno, por un lado la burbuja inmobiliaria estalla, ¿no?, pero los propios partidos, en particular el Partido Popular, digamos, se adelanta inmediatamente, y los que están haciendo la revolución son ellos, digamos, ¿no?, respecto al régimen del 68, al menos el 78, al menos en la versión social del Pacto de la Democracia Española, ¿no? Entonces ellos se adelantan, y está por otro lado la otra versión, ¿no?, la versión sí, más societalista, etc. No, claro, pero por eso te diría, en ese sentido, no es un desafío del Pacto del 78, sino que en todo caso la PA tiene un discurso restauracionista del Pacto del 78. Sí. No es un desafío. Claro, el desafío del PP al Pacto del 78. Exacto, sí. Claro, eso era lo que quería decir, ¿no? Quienes están llevando a cabo las reformas
son los partidos grandes. Bueno, listo. Vamos a ver. Sí. Antes de ir a comer, bueno, entonces con esta mesa, digamos, damos por terminado el seminario, el agotador, pero interesante seminario. Me parece a mí, aunque creo que por las charlas de los pasillos es una opinión bastante generalizada, después nos dirán si no, que la retroalimentación y el diálogo entre los distintos trabajos salió mejor que lo que habíamos previsto. Bueno, nada, eso por un lado. Ahora, 3 anuncios. El primero, tengo acá los certificados, digamos, de todos los ponentes y moderadores también, o solo ponentes. Solo ponentes. Bueno, que somos los mismos. Tiene 4. Están coleccionando calcas. Después, bueno, después se los alcanzó a cada uno. Eso, sí, en primer lugar. Bueno, hay muchos que no están, así que... Solo te dejé los que sí estamos. Ah, bien, solo los que estamos acá. Bien. En segundo lugar, bueno, ahora nos vamos a comer y a las 3:30 es la presentación del libro que salió el año pasado de la línea de procesos políticos contemporáneos de América Latina, que lo van a presentar acá Gerardo, Paula y Alicia. Y ya después de eso nos vamos todos para Coyoacán a la cena. Y creo que tenía algo más. Bueno, si quedó algo más, no importa. Muchas gracias. Gracias.